6:37 de la mañana. Bueno, me complace muchísimo y siempre es interesante tenerlo en el espacio, recibir a Leonardo Palacios, abogado, tributarista y director de Consecomercio, profesor universitario, fue presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Leonardo, qué gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, bueno, siempre es un placer conversar contigo. Fíjate, Leonardo, vamos a hablar de varios puntos, pero quisiera que nos ayudaras a ir entendiendo el posible efecto de la llamada ley de armonización tributaria. Así suele resumirle a la gente porque el nombre es bastante largo. Sí. Pero tú, como un especialista en esta materia, ¿eres optimista con el nacimiento de esta ley? Realmente no. Esta es una ley que es bastante, no es nueva, no es una ley inédita. Es una ley que se viene proponiendo desde el año 1995. El primer proyecto de armonización y coordinación del sistema tributario lo presentamos en el año de 1995 a través del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI. El CONAPRI de aquella época, que incluso se hizo eco de varios sectores institucionales y políticos y que se discutió luego en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Lamentablemente no llegó a nada. Luego ese proyecto fue acogido por Darío Vivas en un proyecto de Ley Orgánica del Poder Público Municipal donde existe una verdadera armonización y coordinación. Cuando se habla de la armonización y coordinación es el deseo de ponerle coto al tema de la voracidad fiscal municipal. Y cuando se habla de voracidad fiscal municipal es tratar de ponerle un freno, buscar mecanismos para que las alícuotas impositivas no sean exorbitantes, para que todos los trámites administrativos sean mucho más sencillos, que no existan violencias institucionales al momento de fiscalizar por parte de los estados y los municipios, que los estados no busquen maneras de financiamiento a través de la ley de timbres fiscales, creando impuestos, cuando la ley de timbres fiscales lo que hace es establecer medios de pago de tasas que deberían ser prestados por los estados y no que los estados se subroguen en las tasas que les corresponden al Poder Nacional o a los municipios. Establecer mecanismos de evitar la confiscatoriedad del sistema tributario. Cuando vemos esta ley es un resumen de varias leyes. Es una repetición del Código Orgánico Tributario, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de la Ley de Infogobierno, la Ley de Simplificación de Procedimientos Administrativos y de otras leyes que están ahí. Es decir, que ya las normas de armonización y coordinación existían. El problema es preguntarse por qué existe esa voracidad y por qué el sector empresarial y el sector académico es fundamental. Aquí no hay ningún sector empresarial que pueda decir esta ley es mía. Si lo dicen, no están siendo transparentes porque esto es una aspiración muy vieja. Incluso tú y yo que tuvimos conversaciones en el proceso constituyente del año 99, una de nuestras propuestas era esa de armonizar y coordinar el sistema tributario, bajo el lema, no permitiré que te metan la mano en el bolsillo. ¿En qué sentido? Méteme la mano en el bolsillo, pero de una manera coordinada. ¿Qué significa la coordinación? La coordinación es simplemente desde el punto de vista administrativo, tratar de que los procedimientos sean mucho más acordes, que no pidan duplicación de documentación, que no te estén pidiendo copias cuando tú tienes un sistema, y esa coordinación ya existe. Es la coordinación de buscar procedimientos conforme a los cuales el Poder Nacional y el Poder Municipal establecen mecanismos de intercambio de información, fiscalizaciones conjuntas, buscar el efecto impositivo en ciertas y determinadas regiones, tratar en la medida de lo posible que cuando se establezca una zona económica especial, que tanto se ha hablado, se puede establecer un mecanismo de protección, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en mecanismos de concurrencia, coordinación y corresponsabilidad. Cuando hablamos de armonización es buscar que la tributación no sea solapada. Ahora, ¿por qué tenemos ese proceso de voracidad fiscal? Porque en definitiva a los municipios se les han escamoteado los ingresos que le van por vía de situado constitucional. Se estableció en la época de las vacas gordas un mecanismo de no participar de las ganancias exorbitantes extraordinarias que venían de la actividad petrolera. Ahora que venimos con un sistema palo abajo de la actividad económica, que se reduce el Estado, que la actividad económica es mínima y que la expansión del proceso económico es mínimo, entonces ahora queremos distribuir las migajas. ¿Cuál es el problema de esta ley que yo veo? El problema de esta ley es que vacía de competencias a la autoridad de los estados y los municipios. Ciertamente es necesario armonizar y coordinar, pero la armonización no puede venir única y exclusivamente del gobierno nacional. Tiene que venir de una forma concatenada del legislador y no de un ente administrativo, que es el que va a fijar las medidas.
cómo va a ser el otorgamiento de las exenciones, cómo va a ser el mecanismo de autorización de las variaciones de las alícuotas impositivas, que eso es autonomía municipal plena. Si tú analizas la historia de todas las constituciones venezolanas desde 1864 para acá, te vas a dar cuenta que la autonomía municipal, y específicamente en las constituciones de 1947, 61 y 1999, la autonomía municipal implica el proceso de creación de tributos y todo lo que corresponde a la fijación de ciertos parámetros que corresponden a eso, el poder público normativo que corresponde a la autonomía municipal. ¿Qué sucede? Que el proceso de voracidad fiscal estuvo acompañado de vías de hecho. Municipios y estados que notificaban a los contribuyentes tenían que pagar una determinada cuota impositiva, una cantidad de tributos, y no se habían publicado las ordenanzas o las leyes estadales. No se había cumplido con el papel de involucrar a los sectores incididos para debatir sobre lo que estaba planteándose para cambios de alícuotas impositivas, modificaciones de los aranceles, o mejor dicho, en la clasificación de actividades, que es el clasificador anexo a las ordenanzas. Entonces nos venden una ordenanza, una ley de armonización y coordinación, que vuelvo, te repito, tiene algunos aspectos positivos, no todo es malo en la vida, hay que buscarle siempre el lado. Ahora lo que es que esa ejecución sea una ejecución que sea lo mejor posible para evitar resistencia de los municipios que están afectados y de los estados que están afectados, y que el sector empresarial, académico, institucional, entiéndase la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la FE de Cámaras Regionales, las Cámaras de Comercio e Industria, los colegios de contadores públicos, se sienten a discutir y saquemos las mejores ordenanzas posibles. Ahora, ¿a qué instituciones les toca ejecutar o aplicar esta normativa? Bueno, mira, está el Ministerio de Finanzas, que tiene unas determinadas competencias, tiene está el Consejo, lo que llamo yo la Casa, Consejo de Armonización y de fijación de la coordinación y armonización. Esa armonización y coordinación es un consejo que está integrado por la viceministro, o mejor dicho, el ministro de Finanzas, el superintendente del CENIAT y 3 gobernadores y 3 alcaldes. Va a haber representación política diversa de la representación de los alcaldes de oposición y de los alcaldes de gobierno, porque aquí no se trata de alcaldes de gobierno o de oposición, se trata de los alcaldes, se trata de los municipios, se trata de los estados. Y esto es importante. Además existen ciertas competencias de ese órgano de asesoría, de armonización y coordinación, está de la armonización tributaria, están las competencias que le corresponden al ministerio, y no hay que olvidar que quien también le corresponde armonizar en una revisión distinta, porque hay 3 revisiones de armonización y coordinación. La armonización es de carácter legal, porque son aspectos sustantivos que tienen que ver con el tributo. Las alícuotas, el tema de las exenciones y las exoneraciones, que dicho sea de paso, se las borran ahí a los alcaldes y los municipios, o mejor dicho, se las van desdibujando. Pero bueno, está ahí planteado el tema de las alícuotas impositivas. Hay una armonización, una coordinación, que es convenios interadministrativos de colaboración, y hay una armonización por vía judicial que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, que es el encargado de velar, por ejemplo, a través de la Sala Constitucional, si se cumplen o no los principios previstos en la Ley Suprema de 1999 y a la jurisdicción contenciosa tributaria. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que proceder y pecar de sacralización de la ley. Tenemos la ley y se arregló todo, no. Es el comienzo de un proceso que tiene que irse perfeccionando. Esta ley tiene que estar sometida desde ya a una revisión. Tiene que estar sometida a una revisión para respetar la autonomía municipal. Porque quien te da el servicio de aseo urbano, de luz, mantenimiento y cuidado de áreas verdes, de las calles, de la cercanía del ciudadano con el poder, es el municipio. Ahora, ¿cuál es el papel de la empresa? Hablemos, por ejemplo, de Fedecámara, desde el punto de vista institucional, para gestionar, para participar en los debates posibles y aportar desde la experiencia y la circunstancia del empresario, lo conducente a la mejor aplicación posible de esta norma, ¿no? Por eso te decía hace unos minutos atrás que ahora viene el proceso de ejecución. Ya tenemos la ley. Ya la Sala Constitucional dijo, se allana a los principios constitucionales, el carácter orgánico está bien dado,
tiene todo lo que reviste la importancia de una ley orgánica en los términos del artículo 203 constitucional. ¿Qué nos corresponde a la institucionalidad empresarial? Llevar el planteamiento de cómo efectivamente hacer, nosotros incluso, déjame decirte, estamos proponiendo que sea una ordenanza o una ley de armonización y coordinación estatal y una ordenanza de armonización y coordinación municipal, para que no sean tantas ordenanzas como impuesto sea, sino que sea un solo instrumento por facilidad, efectividad y cumplimiento en los 90 días, para que en esas ordenanzas o leyes intervenga el sector empresarial. El sector empresarial, y mira, te lo digo por las autoridades que están al frente, en el caso de Gustavo Valecillo en Consomercio, el caso de Adán Celis en Fedecámara, son gente que están comprometidas, y lo mismo en Colindustria, comprometidas con el sector empresarial, pero comprometidas con el país. El hecho de que yo represente un interés, que es el sector empresarial, como tú puedes representar el sector de las mascotas, el otro el sector del ambiente, todos tenemos un interés común, pero ese interés común tiene que buscarse en un interés global, que es el interés del Estado. Entonces, ¿cuál es la labor del sector empresarial? Sentarnos a decir, mira, la mejor forma de cumplir, porque además estamos preocupados por el proceso de evasión fiscal. Cuando tú ves en la ley que se llevan los alícuotas al 6,5% tope, eso va a significar por lo menos que la banca pueda tener una tasa efectiva de 11,5% sobre ingresos brutos, 5% que van para las comunas por la ley del sistema financiero, más 6,5% que va por la ley de armonización. En el caso de ciertos productos sometidos a especies específicas, a imposición específica en ciertos rubros, de licores y cigarrillos que están establecidos en las leyes, mira, el gobierno ha tenido medidas importantes en materia de evasión. Cuando tú aumentas la alícuota impositiva, que estás estimulando el contrabando. Entonces hay que tener mucho cuidado, esa es la llamada de atención. El servicio petrolero. Si tú ves el servicio petrolero con la ley de gas, la ley de hidrocarburos y la necesidad de nosotros de dar impulso, unas alícuotas como esto llevan a que estén grabadas actividades primarias que antes no estaban grabadas. Esa es la preocupación nuestra. Sector empresarial, en consecuencia, tiene la misión de discutir, buscar la manera de entrar a acuerdos, cómo servir y ayudar a la ley. Ya la ley está, bueno, vamos a vivir y convivir con la ley. Bueno, Leonardo, gracias por esta nueva visita. Yo te estoy escuchando, yo soy abogado también. La verdad que tú no debes ser ninguna mantequilla como profesor, porque tú tienes una capacidad de precisión, de objetividad en lo que estás diciendo, hilas de una manera tan exacta las cosas en una materia que es compleja, que requiere de ese orden, ¿verdad? Para decir y para ver las cosas. Pero déjame decirte, tengo la gran satisfacción de que quienes han sido alumnos míos, muchos de los cuales han pasado por acá, han superado con creces al profesor. Qué bueno. Y esa es la misión de vida. Cuando tú ves que los alumnos que han pasado son mejores que tú dices, caramba, he cumplido. Qué bonito, qué bonito. Leonardo, muchas gracias. Sabemos que contamos contigo. Gracias a ti. Y ahora es cuando tenemos que ir hacia adelante impulsando la comprensión y precisamente la mejor armonización y coordinación de sin duda alguna. Legal. Y yo te agradezco mucho que estos espacios los abras al sector académico, al sector empresarial, pues yo estoy convencido que no hay forma de lograr a Venezuela sino a través de bases consensuales. Y la base consensual es hablar, discutir, tratar de convencer, tratar de llevar adelante, cuando no se está de acuerdo, hacerlo por las vías normales. Es difícil, pero ese es lo que pudiéramos llamar así como una ética para Amador, una ética para el venezolano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Leonardo Palacios, abogado tributarista y director de Consecomercio, profesor universitario, expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Volveremos.